En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. ¿Cuántas veces lo besé? En las fotos que encontré, él sabrá de mí que yo estoy aquí. No sé si algún día lo veré. ¿Cuántas veces lo llamé? Cuando más lo necesité, yo busqué en ti un poco de ese amor. Yo sé, no es lo mismo, yo sé. Sálvame de esta angustia de mirar a alguien que no puedo hallar. Ayúdame a creer en mí. Sálvame, tengo miedo de saber que no existo para él y que nunca lo abrazaré. 16 de julio del año 2021. Karina con Sálvame, una canción de 1987, de las más lindas canciones de un álbum que la hizo muy famosa. El álbum Sé Cómo Duele, producido por Rudy La Scala, y me temo también que la composición es de Rudy La Scala, que tuvo una época maravillosa de aporte en términos de letras y música a los cantantes venezolanos de esa época. La gran Karina, increíble, todavía sigue cantando, y esta canción, que es tan exigente, la sigue interpretando muy bien. Hoy día de Santa Ana y San Joaquín, a todas las Anas y a todos los Joaquín, pues vaya desde aquí mi abrazo fraterno y mi recuerdo hoy día de su santo. Nombres bellos el de Ana, y por supuesto muy viriles y también muy bien plantados el de Joaquín. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de rcr750.com, @rcr750, a través de todas las redes sociales, Twitter, Instagram. Excelente además el manejo de las redes sociales de RCR750. Si usted quiere enterarse de las noticias al momento, RCR750 es su alternativa. Y por el canal de YouTube y el top chat del canal de RCR750 al aire. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, el maquillaje, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, y Marilia García de Génesis y todo el equipo haciendo producción de contenido y de noticias. Bueno, hoy lunes, como siempre, tenemos nuestras dos partes. Por un primer lugar, Andrea Rondón, que siempre nos comenta su lectura de la semana. Y luego Alexander Campos, con quien vamos a hablar, a seguir abundando en la crónica del desmadre nacional. Y este día, hoy vamos a hablar de un sistema y varios países, pero después explicaremos en qué consiste. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si está Alexander ya con nosotros. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Víctor, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo están? Comenzando el lunes, no deja de llover en Caracas. Por cierto, Caracas, el medio maquilladita, con ese palo de agua se le chorreó el maquillaje. Después tenemos que hablar de eso con Catherine, a ver cómo es que es el maquillaje chorreado de Caracas. Puros pozos, pura lagunas en toda Caracas. En fin, bueno, Andrea, tú hoy nos traes a consideración y para comentar un artículo de Alicia Freilich que más o menos trata de que ella hace un conjunto de preguntas a Fede Cámara. ¿De qué viene, como dicen ahora?
Sí, el título del artículo que fue publicado el día de ayer o el sábado, no me acuerdo exactamente, creo que fue ayer. Abre con una pregunta, Fede Cámaras. Business is business. Y eso es con ocasión al discurso que dio Delcy Rodríguez en días pasados en la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Y este catálogo de preguntas, como señalas, que hace la profesora Alicia, inicia con una cita de Jorge Roig. Jorge Roig dice, el discurso de Delcy Rodríguez en Fede Cámara sucedió por el fracaso de la oposición. Entonces, digamos, ella se hace una suerte de preguntas que en realidad estas preguntas parecieran ser como responder de qué fracaso me estás hablando a ti, expresidente de Fede Cámara, ¿no? Ella recuerda en primer lugar que Fede Cámara es una asociación civil sin fines de lucro que asocia a todo a lo que son las actividades de agro, ganadería, industrias, comercio, actividades muy golpeadas a lo largo de estas 2 décadas. Por eso es que me parece interesante la introducción de ella. Entonces ella pregunta, pero Delcy fue invitada, se autoinvitó. Si es así, invitaron a Juan Guaidó, que podemos tener nuestras observaciones, pero hasta el momento es el presidente legítimo. En 20 años han protestado lo que ha ocurrido en este régimen. Han protestado o han tenido algún comunicado respecto de las masacres contra los estudiantes o contra distintos sectores. Han participado en las manifestaciones, sobre todo de 2014, 2017. Han emitido comunicados por las muertes en esas protestas cívicas. Ustedes han sido víctimas de torturas, desaparición, o sus familiares directamente han sido víctimas de tortura, de desaparición. ¿Vale la pena solamente quejarse? ¿Hay algún pronunciamiento respecto de los bolibanqueros, bolichicos, los bodegones? ¿Tienen comunicados al respecto? Si no tienen nada de esto, y ella dice, la profesora afirma, yo puedo seguir con el catálogo de preguntas que seguramente no tienen respuesta. Ustedes se hacen directamente cómplices de los crímenes de lesa humanidad. Y ella sí habla directamente de genocidio y crímenes de lesa humanidad, como bien yo he señalado en alguna oportunidad con el trabajo que hice con Ricardo Manuel Rojas, porque es un método, porque hay una intención de destrucción con todo un método, ¿no? Entonces ella dice, ella termina todo esto y le señala el país secuestrado, la diáspora y los que quedamos aquí, los tenemos en la mira. Sabemos qué responder a esa cita de Jorge Roig. Entonces me pareció interesante traer a colación ese artículo porque me recordó mucho también a la rebelión de Atlas. Digamos, Ayn Rand rescata la importancia del empresario que tiene sobre sus hombros al mundo y los verdaderos empresarios son los que crean y los que no admiten convivir con quienes viven de ellos. De esos parásitos morales y en todo sentido. Y me recuerdo mucho un personaje cuando, digamos, antes de que lo fueran a expoliar, él destruye toda, creo que es la refinería de petróleo, y él dice, ahora sí, vénganlo a buscar, pero no con lo que yo hice, la frase, ese es el capítulo de la llama Wyatt, ¿no? Y el capítulo termina así. Aquí les dejo tal y como yo lo conseguí. O sea, sin producción por el medio. Pues el tipo llega y quema su empresa, su industria petrolera, porque se la querían expoliar. Y bueno, ustedes la quieren, esto es lo que yo les voy a dar. El célebre capítulo de la rebelión de Atlas, la flama Wyatt. Sí. No te escucho, Andrea. Sí, no, era eso, era justamente recordar a ese capítulo de Ayn Rand, recordar también la rebelión de Atlas, y bueno, para eso traigo a colación también lo del poder. Tú sabes que yo acabo de poner, Alexander y Andrea, un sonido en Twitter, porque esta mañana me desperté pensando, bueno, el país está somalizado. El país ya uno no puede hablar en términos de la dominación legítima beberiana, donde se habla de que un Estado es aquel en donde hay una presunción fundada
bien fundada en los hechos de que hay un territorio que tiene un gobierno y que tiene una población y cuyo gobierno ejerce, por supuesto, el monopolio de la violencia legítima. Esa es la definición más sencilla de Estado, y cuando uno se pasea por Venezuela, ya hemos dicho, ahí es mejor usar la categoría de la somalización, porque del cerca de millón de kilómetros cuadrados que es nuestro país, bueno, uno aprecia que no es cierto que haya una potestad soberana de un gobierno que tiene alcance y arbitrio sobre todo el territorio, sino que, digamos que dependiendo de donde uno esté, uno sabe quién ejerce la dominación por los hechos. Y entonces a mí se me ocurría que lo mismo quieren hacer con la economía, y eso tiene mucho que ver con el discurso y la tendencia de los hechos de la dirección de Fede Cámaras, que muy bien que Alicia Freilich alude, comienza precisamente, porque esta historia reciente comienza cuando el presidente de Fede Cámaras de aquella época, Jorge Roig, llega y se para en el momento que todo el mundo está preguntándose ¿qué es esto? ¿Es verdad que este señor es legítimo? Se para en cadena nacional en las primeras jornadas de diálogo nacional que convocó Nicolás Maduro y le dice: ciudadano presidente de la República, ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y con eso él despacha cualquier duda, porque efectivamente los empresarios con eso estaban reconociendo la legitimidad constitucional de un régimen que todavía hoy estamos discutiendo si es legítimo o no. Y por supuesto, Fede Cámaras se desplaza con algún tipo de intermitencia, se desplaza por el camino del diálogo a juro, del cual siempre han salido apaleados, y se desplaza por lo que uno llama por los senderos cómodos y floridos de la colaboración. Entiendo yo colaboración como colaborar, o sea, como aquel que participa y favorece la agenda del otro. Ahora, yo planteaba, también hay una especie de somalización económica, porque no se quiere hablar de sistema de mercado, no se quiere hablar de las condiciones para que la libertad, el respeto a los derechos de propiedad, la libre competencia operen, sino que todos ellos están detrás de una agenda pequeñita, de mínimos, muy miserable, en donde de lo que se trata es dónde me pongo y qué es lo que tengo que decir para tener yo acceso privilegiado a la teta rentística. Y entonces, claro, esto se puede decir bonito o feo. Y yo por eso advertía recientemente que cuidado con la prosa de los discursos empresariales de ocasión, porque suenan lindos, pero lo que hay que ver es por dónde se dirige la trama empresarial en los próximos días. Y hoy decía Carlos Fernández, el flamante presidente de Fede Cámaras, que lo de ellos es favorecer la negociación de Noruega. Pero peor aún, ellos investidos de un derecho que nadie les ha dado de hablar en nombre de la sociedad civil, que por supuesto nadie puede hablar en nombre de la sociedad civil, porque la sociedad civil es una categoría de las repúblicas y no tenemos república, y es una categoría que alude al pluralismo que no tenemos, porque en un país en donde no hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de propiedad, libertad de empresa, dime tú si puede haber pluralismo stricto sensu, de lo que aquí lo que hay a veces es coraje y mucha valentía. También hay que decir que sin aviso y sin protesto, Fede Cámaras llega y, de pasar de ser los adalides programáticos del interinato, se voltean, pero vuelvan cara, se quedó pendejo de Páez. Se voltean, abandonan todo eso, porque Roig y Botti, por ejemplo, y Cusano y todos ellos, forman parte, firmaron el programa ese del país que Leopoldo López paseó por el medio mundo, etcétera, etcétera. Ellos Fede Cámaras eran la que hacía la parte empresarial, y de repente se voltean, tiran el libro por la ventana y dicen: nosotros queremos diálogo, y diálogo sobre la base de un nuevo criterio, un nuevo viejo criterio, que es: mira, este país resiste dos sistemas. Nosotros podemos convivir con la tiranía siempre y cuando a nosotros nos dejen hacer empresa. ¿Y qué tipo de empresa? Muy sencillo, vamos a repartirnos los espacios que hasta ahora monopolizan las empresas públicas. Y nosotros ni siquiera queremos la propiedad, déjanos gestionar eso. Bueno, si ese muñeco no tiene cara de zombie,
colmillos de Drácula, garras del macho cabrío, que es la imagen medieval del demonio. Si eso no es esto, bueno, ustedes me dirán, digamos, qué es lo que ellos quieren y para dónde van. Que lo digan bonito, que ellos además utilizando, creo que eso se llama gaslighting, por cierto, en teoría psicológica, pero que ellos utilizando la mentira como falso atributo de la regla, digan, nosotros estamos trabajando para hacerlo mejor por el país, que lo digan, lo hace todavía mucho más temerario y culposo. Ahora, Alexander, ¿qué puedes decir al respecto? No, pues, que has dicho bastante. Porque empezaste lo del asunto de la somalización. Mira, sí, la verdad es que yo por lo menos creo que es una total idiotez pensar que se la están dando de vivos creyendo que pueden obtener, aunque sea la migaja que cae de la mesa del amo. No creo, es decir, este sistema por lo menos no está diseñado al modelo chino, ni parece ser el modelo chino el que ellos quisieran para nuestra dominación, porque al fin y al cabo saben que desde el modelo chino nosotros podríamos tener a lo mejor la construcción de algunos espacios de libertad que no les son convenientes. Entonces, no sé, yo creo que esto está muy claro, es decir, mientras tú sigas en y bajo el esquema que ellos nos han impuesto, es que ya ni siquiera sobrevivencia, ya ni siquiera por el camino que vamos sobrevivencia, ni la nuestra, es decir, de aquellos que no estamos dentro del circuito económico como productores, sino simplemente como consumidores, ni de ellos como empresarios. El sistema pareciera que va por otro lado, en el que ni siquiera eso le van a dar. Oye, tú aludes a Alexander, se nos cayó Andrea, pero estoy esperando que en cualquier momento volvamos a la conexión. Tú aludes a algo que es muy importante, y es que el sistema económico, que llamamos sistema de mercado, no son solo los empresarios. De hecho, para hablar de sistema de mercado tenemos que hablar de, por supuesto, un sistema de financiamiento, un sistema de provisión de materias primas, un mercado laboral, un mercado de empresas, también un mercado de consumidores. Y la verdad es que eso no se puede construir por partes, no es un Lego. O tú, digamos, generas las condiciones para que eso finalmente florezca y germine, o simplemente pues vas directamente al fracaso. Hablar de empresas con unos consumidores desvalidos de capacidad de ingresos no es hablar en serio. Hablar incluso de empresas para la exportación sin ninguna posibilidad hacia el interior del país de ser realmente productivos y competitivos, por supuesto, eso no tiene ningún sentido. Hablar, por ejemplo, de aprovecharte de ciertas y falsas ventajas, de las ventajas precarias, de que aquí es absolutamente írrito y que por lo tanto tú puedes tener algunas ventajas para exportación, bueno, es simplemente reconocer que hay una forma de hacer empresa basada en la esclavitud de la mano de obra. Entonces, claro, tú tienes muchísima razón cuando dices que la economía no es solo la empresa, son los consumidores, y los consumidores son aquellos que compran y aquellos también que trabajan y que tienen un ingreso que les permite, por supuesto, consumir. Y nada de eso se ve bien planteado, porque en el fondo las premisas están mal montadas. Cuando se habla de, bueno, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué esto no funciona? Uno no habla, bueno, pasó por aquí un huracán y devastó, o hay una sequía y acabó. No. Aquí lo que hay es un modelo económico cuya propuesta
es el destruccionismo económico y que está en un espacio de confort, en el sentido que ellos explotan sin rendirle cuenta a nadie e incluso sin presupuesto, explotan indebidamente los recursos del país y se sirven de ellos para afincar más su dominación. ¿Qué posibilidad tienes tú de negociar nada o de dialogar alrededor de ese statu quo? Es una de las cosas que forman parte de las preguntas de Alicia Freilich y valdría la pena que alguien respondiera. O sea, ¿cómo desmontas esto? Porque es que no hay forma de tú articularte a esto, bueno, sin perder muchísimo, sin perder no solo reputación, prestigio, sino además sin perder la suerte del país, que además indebidamente tú llegas y la tomas y la negocias. Ese es el problema. No sé si está con nosotros Andrea. Parece que se le cayó, pero bueno, nosotros seguimos con Alexander Campos. ¿Qué Sí. podemos hacer? Por cierto, mientras ibas hablando de los distintos actores de la vida económica, que yo creo que los empresarios lo tienen muy claro, porque quien hace uso de sus productos es ese otro lado. Yo me preguntaba, ¿y qué dirán los de esas grandes empresas o de esas medianas y de esas pequeñas empresas que hoy están, a los que le fueron negados por el régimen, entrar a hacer un sistema de vacunación para ellos? ¿Qué dirán? Eso fue lo último que se supo de Fede Cámaras antes de salir con este asunto de ser los adalides del diálogo y de las elecciones. Claro. Lo último fue un rechazo completo. Claro. Ajá. No, es que, Alexander, simplemente yo quiero recordar que el cardenal Baltasar Porras llegó y rechazó de plano esa propuesta, tal vez por las mismas razones por las que yo la rechacé desde el inicio. Y es porque el país no soporta más medidas excluyentes. Y resulta muy ingrato pensar, bueno, nosotros los empresarios que supuestamente tenemos dinero, traemos las vacunas para nosotros, nuestros familiares, nuestros empleados, y alguien que se ocupe del país, Y con eso generar una especie de vamos bien, una especie de imagen de progreso, bueno, porque estamos contribuyendo para. Precisamente esa pérdida de Pero vista. es que ni siquiera eso lo quisieron. Pero por supuesto. Es decir, ni siquiera eso se quiso. Ni siquiera aceptó el régimen mantener ese grupito, esos 4 gatos enamorados, porque es que no le interesa ni siquiera enamorar a esos 4 gatos. No les interesa. Es que ahí es donde voy. No porque la propuesta sea incluyente o excluyente, sino porque precisamente el sistema está pensado para alimentarse a sí mismo, para vivir de sí mismo, para hacer para sí mismo, que hasta aquellos que quieren de alguna manera lavarle la cara al régimen haciendo una propuesta en la que se excluye a la mayoría de los venezolanos, ni siquiera eso le acepta, ni siquiera está abierto a ese tipo de cosas. Entonces hay que esperar, es decir, con esa gente, ¿usted cree que esos trabajadores que por lo menos habían visto una ventanita creerán ahora en ese sistema? Pues no, sencillamente no. Es decir, eso lo que hace es abonar para que nosotros nos instalemos con quién y sepamos con quién estamos hablando, con quién queremos o con quién esta gente quiere plantearse un supuesto diálogo, una supuesta conversación. ¿Hasta dónde llega el grado de exclusión? ¿Hasta dónde llega el grado de No, perdí el sonido. ¿Aló? Te perdí, Alexander. ¿Hasta dónde llega el grado de exclusión? Habías dicho. Y yo estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿hasta dónde? Y de autosuficiencia.
Por eso, el régimen sistema. solo entiende de la segmentación, la exclusión y la somalización. El régimen se mueve bien así. El régimen, tal y como tú lo planteas, solo acepta la idolatría total, porque nosotros vivimos variaciones de la misma partitura que dice todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Entonces, ¿será que ellos se están asimilando a esa partitura y por lo tanto ya son parte de la revolución? Y que además, digamos que con un rol periférico dentro del ecosistema criminal, pues simplemente le están sirviendo la mesa al régimen. Esa es la pregunta que hay que hacer, porque efectivamente, los precedentes recientísimos indican de que tenerlos como interlocutores de respeto no forma parte ni del gusto ni de la trama del régimen. Mira, precisamente el sistema totalitario prescinde de las voluntades individuales. Podrás tú tener una intención distinta, podrá ser muy sincera o podrá ser muy interesada tu intención. Realmente no me interesa. Es decir, no, yo no lo pienso. A mí no me interesa si Jorge Roy es malo, si Cusano es requete malo o es requete bueno. No me interesa, porque al fin y al cabo el resultado es el mismo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que el sistema resignifica las intenciones subjetivas cuando las intenciones no van precisamente en contra de los fundamentos que sostiene el régimen y se apropia para ellos para alimentarse, para sostenerse a sí mismo. Entonces, da lo mismo si la intención es buena, si la intención es malo, si es santísimo, eso no interesa. El fondo es que si la propuesta lo que hace es instalarse sobre los mecanismos del sometimiento, validar los mecanismos del sometimiento, el resultado es que el régimen sale fortalecido, que el sometimiento y la dominación tienen asegurado un mantenimiento. Entonces, o eres un tonto útil o eres, como decía Santa Teresa, que el infierno está empedrado, el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Más o menos por ahí va el asunto. No importa si está eso. Si usted asume el mecanismo de dominación, es la dominación, aunque usted quiera lo contrario, aunque sinceramente esté buscando lo contrario, no importa, porque al fin y al cabo usted está asumiendo. ¿Y qué debemos hacer los ciudadanos? Ir más allá de lo que tú dices, los discursos bonitos de empresariales o de quien sea, ir más allá de eso y ver cuál es el resultado de ese discurso bonito. Así es. Mira, Alexander, y qué es lo que no está sosteniendo. Vamos un momento al corte de las 11:30 y ya regresamos con Alexander Campos y su crónica del desmadre nacional. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten,
libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley, va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Este es un avance de Informe RCR. Diputado Omar González afirma que participar en las elecciones de noviembre a costa de la destrucción del país significa legitimar a Maduro. El régimen no les interesa una solución política. Lo que le interesa es permanecer en el poder para seguir usufructuando los bienes materiales, los bienes económicos a costa de la destrucción del país. Eso es lo que está planteado acá. Y desde luego participar en esta farsa, en esta artimaña del gobierno, es precisamente legitimar
uno de los instrumentos que está usando. Maduro reiteró que las clases presenciales en todos los niveles regresarán en octubre si al menos el 60% de la población está inmunizada contra el COVID-19. Más allá de nuestras fronteras, el Parlamento francés aprobó este lunes el uso del certificado sanitario como una de las principales medidas para luchar contra la pandemia del COVID-19. Y en los deportes, Rusia ganó este lunes el oro olímpico por equipo masculino de gimnasia artística en Tokio 2020. Los invitamos a que se conecten con nosotros en vivo a las 12 p.m. con la edición meridiana del informe RCR a través de nuestra página web rcr750.com y en YouTube RCR750. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad, 26 de julio del año 2021. Alexander Campos, @CamposAlexan. Alexander, un sistema, el socialismo del siglo XXI, varios países, porque aquí convive el país del empresario, del empresaurio, el país del emprendedor, el país del empleado que gana dólares, el país del empleado público cuyo salario es ridículo, el país del sector informal, el que cobra por su servicio también dolarizado, el país de las propinas, el país de las Mercedes, el país de los barrios de Caracas que no tienen agua, el país del interior que no tiene gasolina, el país de las colas, el país... Son millones de versiones de varios países para un solo sistema que arropa. A diferencia de lo que algunos creen que este es un país y dos sistemas, no, este es un sistema y varios países. Con un dato que tú me dirás si es cierto o falso: 96% de los venezolanos en condición de pobreza. ¿Qué nos puedes decir? Sí, ese es el dato que da en COVID sobre pobreza en Venezuela. A ver, este es un aspecto bien interesante a tomar en cuenta porque en un sistema que busca ser totalitario, es decir, abarcar la totalidad de su realidad y dominarla, muchas de las cosas que estamos viviendo parecieran ser incongruentes si uno las lee por fuera. Digamos, verlo con mucho detenimiento. Un primer aspecto es el aspecto de los extremos. Asombra a algunos, yo la verdad no sé por qué, pero bueno, asombra a algunos que tú puedas tener no solamente la realidad de las Mercedes, sino la realidad de ciertos sectores, qué sé yo, el Atillo, algunos sectores donde bueno, se acostumbra a ese pequeño extremo a congregarse y se ve más extremosa la disparidad. Y bueno, ves todos estas pornográficas de carros de lujo, restaurantes y una mayoría que está ahí. La verdad es que eso es común a los países socialistas. Es común.
Es decir, los países comunistas desarrollan los extremos. No es verdad que los extremos sean propios de los países capitalistas. La verdad, digamos, fáctica es que esos extremos se dan fundamentalmente en los países capitales socialistas, en los que tú ves este tipo de cosas que hoy es común en el país. Gente que consiguió ya hace mucho tiempo irse del país, o consiguió hace mucho tiempo a precios muy altos la vacuna, porque bueno, el resto del país no la podía conseguir. O hoy un extremo es poder contar con los servicios públicos. Pareciera mentira, pero eso es hoy un extremo. Es un extremo. Y por cierto, eso es interesante porque cambia las distintas metodologías. Las clases sociales ya usted no las puede ubicar precisamente por sectores, porque bueno, el daño que hace en la vida el mal servicio de los servicios públicos, te desconcentra algo que ya estaba bien ubicado en Venezuela desde hace tiempo. Ojo, por ahí no podemos encontrar nosotros ninguna novedad. Es la novedad de la nomenclatura. Mientras más cerca estás del poder político, mientras más cerca estás de los dominadores, mayores ventajas económicas tienes. Esa es, digamos, ahí se resume digamos, la dinámica de la movilidad social en este país, ¿ok? Ahí se resume, estar o no cerca del poder político. Eso es lo que define la movilidad. Olvídese usted de asuntos de producción, olvídese usted de educación, nada de eso. Nada de esos elementos, de esas variables hay que tenerlas en cuenta en este momento. Ojo, después tenemos otra manifestación de esas distintas Venezuelas, y es la falta de dominio territorial que manifiesta el régimen. Y esto sí habría que detenerse a pensarlo. Habría que detenerse a pensarlo porque históricamente esto, digamos, no se ha dado prolongadamente en ningún totalitarismo. No se ha dado, esa es la verdad. La verdad es que China podrá tener mucha disparidad económica entre aquellos que están cerca de la costa y los miles, o más bien cientos de millones que están fuera de la costa, que son unos miserables, muertos de hambre, lo que tú quieras. Pero China tiene dominio territorial. Corea del Norte tiene dominio territorial. La Unión Soviética lo tenía, aunque tuviese millones de pobres, pero tenía dominio territorial. Porque el totalitarismo es eso. El totalitarismo no espera la unificación, digamos, de las condiciones de vida. El totalitarismo espera la unificación en la dominación. Eso es lo que procura el totalitarismo. El hecho de que el acercamiento a lo meramente delincuencial de este régimen le haya abierto una serie de brechas en ese dominio, y brechas muy importantes que le hacen compartir el poder. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque o se lanzan a una actividad de recobrar el poder, o esas distintas fuerzas irán contra el poder central en algún momento. No son compatibles, porque una cosa es convivir con
esos grupos delincuenciales y que del poder central surja, digamos, la autorización para delinquir, y otra cosa es que pierdan el ejercicio de la soberanía en esos sectores. Esas son dos cosas distintas y hasta ahora no había aparecido o no ha aparecido un Estado totalitario que no ejerza el poder con soberanía. No lo ha. Sí, esta es una cosa es, perdón, como en la antigua Unión Soviética, en la que existían mafias de todo tipo, y que después se manifestaron claramente cuando cayó la Unión Soviética. Pero esas mafias estaban a la orden, dependían y estaban bajo el dominio del poder central. Sí, no, no como está, aquí hay una Perdón. No, que aquí hay una atomización del poder. Y hay que recategorizar, por lo tanto, el totalitarismo, porque esto es más como un totalitarismo malandro. O sea, en el sentido de un totalitarismo de bandas, porque renunciado alguno de ellos al ejercicio total de la soberanía, lo que hay es una repartición del poder, pero tiene que haber un pegamento. Bueno, es que la última afirmación que tú te haces es donde se debate la posibilidad de la subsistencia de esto. Es decir, ese pegamento hasta ahora pareciera que no está funcionando. Cada uno está buscando por su lado. Y en algún momento podía implosionar. Eso no, ojo, yo no estoy diciendo que esto significa que esto puede significar el paso de la transición. No, esto puede significar el paso a un caos completo y a lo que tú quieras. Yo lo que quiero decir es que históricamente, eso no ha sido posible. Todos han tendido a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, la República Española, que precisamente para debilitar al Estado español, digamos, convivió por mucho tiempo con bandas criminales, con grupos terroristas, no solamente nacionales, sino con nacionales. Se vio obligada en cierto momento a tomar el control del asunto, porque sabía que corría en peligro la estabilidad del sistema. Lo mismo dígase, estudiemos por favor con detenimiento la Alemania nazi. La SS y los principales grupos de control de la Alemania nazi surgen al inicio por una vinculación muy extrema con la delincuencia organizada o no de Alemania y de algunos países alrededor de Alemania. Pero al ver el sistema que corría en peligro porque esos distintos actores no aceptaban una autoridad mayor sobre ellos, empezaron, por un lado, o a eliminar a esos actores o a crear con esos actores instituciones al servicio del Estado. Y si no, léanse cómo fue la aparición de los principales capos de algunos grupos de control del Estado nazi, y que sirvió para precisamente eliminar esas contradicciones. Entonces, esa es una contradicción, Víctor, en la que estamos, y que podría de alguna manera generar una desestabilidad a lo interno para la reconfiguración de la dominación, sí desde las fuerzas democráticas, no se logra de alguna forma entender esa dinámica, y una vez que se entienda esa dinámica, ponerla al servicio
de las fuerzas democráticas, o por lo menos impulsar esas contradicciones a lo interno del sistema para que haga implosión. Evidentemente muy difícil porque esos son sujetos no reductibles, no asimilables por su naturaleza estrictamente delincuencial. Pero el primer paso es entender la presencia dentro del sistema y su posible uso en contra de él. Si no es así, yo creo que este sistema totalitario se ha dado cuenta de eso, da señales de haberse dado cuenta de eso. No sé si por reflexión propia o por inducción externa, no lo sé. Yo tiendo a pensar que fue por inducción, porque al fin y al cabo los miembros del ecosistema, que como lo llaman ustedes, que lo sostiene, se dan cuenta que no podía mantenerse de esa manera y lo llaman a reflexionar, porque ese es otro aspecto que nosotros no hemos reflexionado aquí. Es decir, además de la particularidad de la no determinación, digamos, y del no dominio del ejercicio de la fuerza total dentro del territorio, por influencia de estas bandas criminales, tienes además otra cosa, la presencia de otros grupos violentos y otros grupos de poder que, aunque en mayor acuerdo con el sistema central, todos ellos quieren ser potencia. Es decir, tanto Cuba como Rusia, como Irán, quieren tener una presencia y China, preponderante dentro del sistema. Ojo, los cuatro lo pueden ejercer. No pareciera. ¿Cuál ha sido? Pero bueno, a lo mejor me estoy metiendo en cosas que no debería, pero ¿cuál ha sido la reacción del régimen venezolano? Darle cuotas y espacios de beligerancia a estos cuatro actores, pero chocan y se enfrentan en muchos momentos. Entonces, ¿quién terminará teniendo la mayor presencia? No lo sabemos. Lo cierto es que, como dices tú, se origina una realidad inédita de los totalitarismos, no vista hasta ahora, en el que la violencia no tiene un centro de poder y la dominación no tiene un centro de poder, o ese centro de poder ayudado por una instancia más fuerte, porque desde ellos no tienen la fuerza suficiente, se reconfigura y se convierte de nuevo en un centro de poder de dominación de esos grupos, eliminándolos o asumiéndolos para su beneficio. Todas esas son combinaciones posibles, todas, y además se están dando. Hay que ver además qué papel juega dentro de todo eso el Estado, que pareciera ser una de las herramientas del poder central para configurarse para reorganizarse en su estructura de poder. Pero esas son todas opciones posibles. Lo lamentable es que dentro de esa dinámica el grupo, digamos, llamado de oposición no parecieron no querer decir nada dentro de esto y no aprovecharse absolutamente nada dentro de esto, sino asumir los mecanismos de la dominación para mantener a la dominación y al fin y al cabo hacer más fuerte al grupo central, pues,
Sí, lo trágico es pareciera que la oposición tiene el guión que no es y va a salir a interpretar un guión equívoco porque no es la obra que están representando. Ellos creen, la oposición cree que tiene el guión de la democracia y de las condiciones mínimas de la democracia, pero realmente la obra que se está protagonizando es la obra del totalitarismo en sus diferentes configuraciones. Yo recuerdo haber tenido un profesor de filosofía que nos echaba el cuento, bueno, ustedes saben, Alí Baba y los 40 ladrones. ¿Por qué el cuento transcurre así como transcurre? Porque lo que unía a los 40 ladrones era la sensación de que compartían el botín. Y mientras tenían la expectativa de compartir el botín, iban unidos a pesar de la diferencia. Cuando se acabó el botín o cuando hubo una trampita allí de Alibaba con el botín, entonces ellos mismos empezaron a exterminarse. Ahora, lo que sí queda absolutamente claro es que hay una expectativa muy creíble de parte de todo ese ecosistema de que no tienen que sufrir ninguna consecuencia importante, porque la comunidad internacional anda también jugando otro guión y protagonizando otra novela. Muchísimas gracias, Alexander Campos, gracias también a Andrea Rondón, que lamentablemente perdimos la comunicación, Andrea por las preguntas que hacía Alicia Freelich a Fede Cámaras y Alexander Campos por haber reflexionado sobre un sistema y varios países. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros, María Macei, Isbelia Leones, Leticia Díaz, Leonor Montero y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros a través del chat de YouTube. Gracias a todos y gracias a Jaime Nestares, a Burizar Calla, a Catherine Manzano, a José Gregorio González, a Helen Machado, a María García, a todos. Nos vemos. Que alguien nos salve. ¿Cuántas veces lo llamé? Cuando más lo necesité, yo busqué en ti un poco de ese amor. Yo sé, no es lo mismo, yo sé. Sálvame de esta angustia de mirar a alguien que no puedo hallar. Ayúdame a creer en mí. Sálvame, tengo miedo de saber que no existo para él y que nunca lo abrazaré. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.